Vale, he decidido hacer este segundo vídeo para aclarar algunas cosas, sobre todo con respecto a la pregunta asociada. Bien, en primer lugar quiero que quede claro la diferencia entre un real decreto y una ley. Vale, un real decreto la hace el gobierno, es decir, el poder ejecutivo. Y lo hace el gobierno cuando, digamos, existen casos de extrema necesidad y casos de que son urgentes, ¿vale? Entonces lo aprueba el gobierno como un decreto o como un real decreto. Es real decreto porque lo firma la regenta o la reina. Mientras que una ley, ¿vale? Una ley la hace o emana del Poder Legislativo, de las Cortes, del Parlamento. Entonces, esa es la diferencia. ¿De acuerdo? Vale. En segundo lugar, quiero que vayáis a la tabla de la pregunta asociada, ¿vale? Para que, digamos, entendamos bien lo que está, en color. ¿De acuerdo? Bien, con respecto a la desamortización de Mendizábal, como conclusión o como balance, ¿vale? Nos dice que aparentemente la desamortización fue un éxito porque al comienzo de la década moderada se habían desamortizado tres cuartas partes de los bienes eclesiásticos. Vale. Yo os puedo decir, vamos, esto no hace falta que lo apuntéis, porque ya en el recuadro con eso tenéis más la suficiente información, pero os puedo decir que en este caso todavía hay una polémica historiográfica, ¿vale? Sobre la incidencia real que tuvo para, digamos, disminuir la deuda pública del Estado. Se habla que se hace la desamortización, entre otras causas, para disminuir la deuda. Bien, el caso es que hay un historiador que estudió esto muy a fondo, que es Sánchez Agesta, y dice que la tasación, digamos que se hizo a la baja, ¿vale? Se tasó las tierras a la baja. Digamos que en total, si hacemos una suma de cuánto costaban las tierras, en cuánto se tasó las tierras que se desamortizaron, son 2.500 millones de reales, mientras que la deuda, como hemos dicho en el vídeo anterior, eran de 10.000 millones de reales. Bien, además hay que decir a ver, que a pesar de que se tasaron en 2.500 millones de reales, lo cierto es que con las pujas, al final el Estado, ¿vale? Porque cuando se iban, digamos, ofertando en pública subasta, pues la gente iba pujando, iba incrementando el precio y finalmente sí que es verdad que el Estado obtuvo unos 4.500 millones de reales. Pero ahora bien, solamente de esos 4.500 millones de reales, solo 500 millones de reales se pagaron en dinero en efectivo. Ya sabéis que también se podía comprar, en el caso de la desamortización de Mendizábal, con títulos de deuda. Bien, pues 4.000 millones de reales se pagaron con títulos de deuda. Entonces, el Estado sí obtuvo, digamos, recursos, pero no obtuvo dinero líquido como se ha llegado a considerar, ¿vale? Otro de los problemas que tuvo la desamortización de Mendizábal, y eso sí lo tenéis en la tabla, es que los lotes que se hicieron, creo que esto sí lo he explicado en el vídeo anterior, los lotes que se hicieron fueron grandes, por lo tanto los pequeños propietarios, los campesinos que tenían poco dinero no pudieron comprarlas, ¿vale? Eso con respecto a la desamortización de Mendizábal. Bien, con respecto a la desamortización de Madoz, esto es importante porque en principio no entraban en esa desamortización los bienes comunales, pero al final tendieron a... Vamos, no entraban en principio porque había un artículo, digamos que posibilitaba, como os digo ahí en la tabla, el no desamortizar los bienes comunales si los municipios lo solicitaban con 20 años de antelación a la aplicación de la norma. Vamos a ver. Esto significa que se aprueba la ley, ¿vale? Y entonces, pues esa desamortización no es que se hace en 1855 y va a durar solamente 1855 o 4 o 5 años, no. Este proceso es tan largo que dura hasta 1924, ya lo explicamos en clase. De tal manera que, claro, es un proceso largo y para que no entraran en esa desamortización los bienes comunales, esos bienes que se aprovechaban los campesinos de forma gratuita,
para completar, digamos, sus ingresos, pues si lo solicitaba el ayuntamiento en los 20 años anteriores a la aplicación de la norma, no entrarían esos bienes comunales en la desamortización. ¿Cuál fue el resultado? El resultado es que sí entraron en la desamortización, fastidiando a un montón de campesinos que perdieron esas tierras comunales. ¿Por qué? Pues porque muchos alcaldes eran terratenientes, prácticamente todos eran terratenientes, y por lo tanto no solicitaron esa aplicación de ese artículo, que no entraran los bienes comunales. ¿Por qué? Porque ellos también querían comprar esas tierras, ¿vale? Bien, era lo que quería dejar claro, ¿vale? En el balance general, digamos, como conclusión, digamos, de las dos desamortizaciones, pues hacéis un resumen, ¿vale? Un resumen. Simplemente con lo que aparece en negrita y subrayado, es decir, no se puede hablar de una auténtica reforma agraria en sentido social, porque la propiedad no fue adquirida por los campesinos, sino por la gente que tenía dinero, que tenía pasta, burguesía, nobleza, etcétera, que volvieron a comprar sus antiguas propiedades, que no sirvió para cancelar mucha deuda, como hemos explicado, que no mejoró la estructura de la propiedad de la tierra, incluso acentuó los problemas sociales, es decir, el latifundismo, se acabaron con las tierras comunales, etcétera. Y bueno, también os he hablado de una posibilidad que se planteó pero que no se hizo caso, que fue la de Flórez Estrada, la de crear propiedades o casi propiedades, que son el famoso censo enfitéutico, es decir, el ceder a los campesinos que ya trabajaban en esas tierras alquileres muy baratitos por periodos de tiempo muy largos, de 50 años, y luego posteriormente podían digamos, renovarlo. Esa medida no se llevó a cabo. En conclusión a todo esto, es que, digamos, que siguió siendo un problema para la historia de España, y que el intento más ambicioso para solucionar este problema habría que esperar a la Segunda República y a esa reforma agraria que tendrá lugar en 1932, y que lo explicaremos en el tema de la Segunda República, ¿vale? Entonces, esto era lo que quería deciros en este vídeo. Venga, muchas gracias.